A continuación, avanzamos con un tema totalmente distinto que nos presentará el honor el doctor Polioptro Martínez. Buenas tardes. Bueno, me temo que esto se diseñó para ser un poco anticlimático. Después de una visión tan positiva que la tecnología nos pone enfrente, yo tengo que venir un poco en el plan del profeta Jeremías a hablarles de catástrofes y pronosticarles otras si no hacemos algo diferente. Les vengo a hablar del agua y de los problemas de la sustentabilidad hídrica. Y de una vez les adelanto, para que vayan persiguiendo conmigo la idea, les quiero transmitir dos mensajes importantes. El primero, seguramente muchos ya lo saben, pero por si alguien todavía no, la sustentabilidad es una idea, pero no es nada más una idea. La sustentabilidad es un asunto ético, pero no es nada más un asunto ético. Es un asunto económico, pero no es nada más un asunto económico. La sustentabilidad es un asunto de supervivencia. Estamos en un punto en el que hemos puesto los recursos del planeta en serio peligro. Tanto así que los principales think tanks del mundo, el de Davos, el Chatham House, donde me ha tocado estar, UNESCO, de la que soy vicepresidente del Programa de Desarrollo Internacional, todos estamos hablando de lo mismo y muy preocupados por el tema del agua. Les voy a citar solamente una frase de uno de los informes del Foro Internacional de Davos. Si no se resuelve el problema del agua, la economía mundial va a colapsar. Entonces, la primera idea es la sustentabilidad no es una moda, no es algo bueno, no es algo nice, no es algo divertido, no es algo para sentirse éticamente bien, es todo eso, pero es un asunto de supervivencia. O construimos una sociedad sustentable o nuestra civilización, como la conocemos, va a colapsar. ¿Cuándo? No lo sé, puede ser muy pronto, puede ser que tarde un poco más. El problema es ese, que ni siquiera lo sabemos. Y la segunda idea es que el eje de la sustentabilidad, la columna vertebral de la sustentabilidad es el agua. Y vamos a hablar de eso. Bueno, seguramente esta ya todo el mundo la conoce, pero hay que acordarse de ella. De toda el agua que hay en el planeta, solamente una proporción muy pequeña está a nuestra disposición. Menos del 1%, de hecho algo así como el 0.3% del agua del planeta puede ser usada por nosotros. Y para acabarla de amolar, se distribuye de manera no uniforme. Llueve de manera diferente en el tiempo, ahora estamos en la época de secas aquí, no va a haber agua en los próximos meses, pero además llueve de manera diferente entre los lugares. Si vemos el mapa de Norteamérica, va a parecer que tenemos muchísima agua, pero casi todo está en Canadá. Entonces, todo ese problema, digamos, de distribución del agua y de la baja disponibilidad incide en una realidad que no queremos ver, que el agua se está acabando y en algunos lugares ya se acabó. Esta es la cantidad de agua y lo que dura el agua en su ciclo. Entonces, el agua biosférica, o sea, el agua que está en las plantas y con nosotros, dura en su ciclo una semana. El agua atmosférica, 1,5 semanas. En ríos y canales un promedio de 2 semanas, en pantanos de 1 hasta 10 años, y así siguiendo, pero en los glaciares y en las capas de hielo dura hasta 10,000 años. Y la mayor parte del agua disponible, dulce, está en los glaciares. Por cierto, muy lejos de nosotros. Así ha crecido la demanda de agua de nuestra civilización. Quiero que vean la gráfica de la agricultura, la gráfica verde. Estamos hablando de que en un poquito más de un siglo se ha incrementado de 400 kilómetros cúbicos que sacábamos a 3,200 kilómetros cúbicos. La población se duplica, pero cada que se duplica el consumo de agua casi se sextuplica. ¿Por qué? Primero porque, gracias a Dios, vivimos mejor y consumimos mucha más agua que antes. Pero además, la gente en el mundo, afortunadamente, está comiendo mejor y entonces consume productos que consumen cada vez más agua. Esa tendencia se va a incrementar, cifras más, cifras menos, según la estimación,
para el 2030, 2040 vamos a ser cerca o un poquito más de 10 billones de habitantes en el planeta. Ahorita somos un poquito más de 7. Lo que se tarda la población en duplicarse, en crecer ahora es verdaderamente asombroso. En esta gráfica podemos ver que en cada región qué uso se le da al agua y que es también una medida de dos cosas: el clima, en donde el agua es escasa, y la actividad económica. Entonces, como ve, bueno, también eso dice, básicamente te dice que un país está más desarrollado que otro. El rojo y el rosita, que sí creo que se ven igual allá, hablan de países industrializados donde la mayor parte del agua que se consume lo hace en la industria, el verde en la agricultura, y el verde suavecito un poco menos. La agricultura y algo de uso industrial, que es el caso de México. Esta gráfica en verde, bueno, aquí se ve en azul, tiene lo que llueve, y en color amarillito tiene lo que se evapora. Y para su sorpresa, se evapora más agua de la que llueve. ¿Eso qué significa? Que la mayor parte del agua que disponemos es la que encontramos escurriendo en los ríos o depositada en algunos pocos lagos y en los acuíferos, porque casi toda el agua que llueve se evapora. Encontrarán que en la mayor parte de los continentes, señaladamente en África, llueve un 20% y se evapora 80%. Son países extraordinariamente limitados en agua. Esta sí está dramática porque está hablando del estrés hídrico, es decir, lugares en donde ya el agua que consumimos es potencialmente, de hecho, menos que la que nos da la naturaleza. Y aquí es donde empiezan los problemas para México. Si ustedes observan, todo el norte de la República Mexicana, los Estados Unidos en el oeste, prácticamente todos los Estados Unidos, está ya bajo estrés hídrico moderado o extremo. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos agua suficiente. Lo que ocurre es, si lo vemos en el tiempo, es esto básicamente. Cuando empezamos a desarrollarnos había agua en abundancia, entonces no había ningún problema, simplemente era un asunto de tecnología menor. Tenemos mucha agua, pues ¿dónde ponemos la presa? Muchachos, tráiganse a los ingenieros que hagan la presa y vamos llevándolo en los canales al distrito, y no había mucho problema. Conforme empiezan a usarse más los recursos, llega un momento en el que se acercan al peligroso valor de 1 entre la relación demanda y oferta. En ese momento empieza la competencia por el agua, empieza a ser cada vez más difícil construir la infraestructura, empieza a ser cada vez más costosa y empezamos, lo que es peor, a pelearnos por el agua. Empieza a haber conflictos entre los usuarios, entre las personas y entre los usos. Situación que se agrava conforme avanzamos a una situación en que la demanda es mayor que la oferta. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser la demanda mayor que la oferta? Si no hay más agua, ¿de dónde la saco? Es muy fácil, hacemos una burbuja hídrica. Digo, porque aquí hay economistas, ¿no? Los ingenieros también hacemos nuestras burbujas. Tenemos una burbuja hídrica. ¿Qué quiere decir? Sobreexplotamos los recursos. Empezamos a sacar de los acuíferos más agua de la que está recuperándose de forma natural, y entonces nadie se da cuenta, todo el mundo tiene el agua, exactamente como los asuntos financieros, todos felices, pero nos estamos acabando, estamos creando una burbuja hídrica que tarde o temprano, igual que las otras, va a estallar. Los problemas se vuelven cada vez más difíciles, hay un fuerte deterioro ambiental, la contaminación empieza a ser presa, digamos, de todos los cuerpos de agua, los conflictos se pueden convertir en guerras. Déjenme que así rápidamente les platico la anécdota, que la única vez que ha habido un conflicto entre dos estados de los Estados Unidos fue por el agua. En el siglo pasado, por ahí de los 40, tuvo el presidente de los Estados Unidos que mandar a la Guardia Nacional porque ya estaban enfrentados dos estados, me parece que fue Arizona y Nuevo México, por agua, y estaban a punto de entrar a la violencia física. Esta gráfica supone que la oferta es constante, es decir, que tenemos siempre la misma cantidad de agua más o menos, que es lo que todo el mundo creemos que ocurre siempre. Por eso dicen que el agua es un recurso renovable. Desafortunadamente, por otros efectos que me tomaría mucho tiempo conversar, el asunto es que la oferta ya no es constante.
empieza a haber menos agua en latitudes como la de México. Hay algunos lugares donde va a llover más por cambio climático, pero en latitudes como la de México va a llover menos. Entonces vamos a tener menos agua. El efecto será, ya está haciendo en algunos lugares, que tenemos más, rápidamente llegamos a esa condición de peligro y de riesgo y de sobreexplotación de los acuíferos. El driver principal del fenómeno, no el único, pero el driver principal es el crecimiento poblacional, que va a continuar hasta más o menos el año 2050 según Naciones Unidas, y ahí lo tienen el total y por regiones. Bueno, alguien se podría poner optimista y algo egoísta diciendo eso no está tan mal porque Latinoamérica ya no va a crecer tanto. Desafortunadamente, el problema es la urbanización. Las ciudades de Latinoamérica van a seguir creciendo. En México en particular, ya cerca del 80% de las personas viven en las ciudades y pronto, hacia el 2030, va a llegar a ser el 85% de las personas viviendo en las ciudades. Y las cuencas, que es donde ocurre el agua, nunca se diseñaron para soportar esa cantidad de personas y esa cantidad de demanda. Entonces hay cuencas con una sobreexplotación literalmente salvaje en nuestro país y en otros también. Y de ahí sí, para que vean, Latinoamérica no está nada bien. Para el caso de México, la mitad de la población va a estar en 31 ciudades. Es increíble, ¿no? Vamos a tener como 130 millones de habitantes. La mitad de esos vamos a estar, digo porque yo sí no pienso irme al campo todavía, la mitad de esos vamos a estar en esas 31 ciudades. ¿Les sorprende que Puebla siga creciendo como está creciendo? Es lo que esperamos que ocurra y esperamos además que se acelere. Si quieren comprar algún terreno, nomás vean que hay agua por ahí cerca y pueden hacerlo porque va a haber mucha plusvalía. Pero esto está ocurriendo, desafortunadamente, en regiones donde ya hay escasez de agua. Aquí está la gráfica de los acuíferos sobreexplotados de México, está en rojo. Todos los acuíferos sobreexplotados ahí en el centro coinciden con las zonas urbanas más importantes del país. La Ciudad de México, desde luego, que es el caso paradigmático casi a nivel mundial, pero también ahí está Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, la región lagunera. Todas esas ciudades tienen problemas de sobreexplotación de acuíferos. Y esa sobreexplotación de acuíferos es un eufemismo muy elegante, se los voy a traducir. Sobreexplotación de acuífero quiere decir que el agua se va a acabar. Lo que quiere decir es que algún día ya no va a haber agua, que están consumiendo el acuífero a tasas en las que tarde o temprano se lo van a acabar. Estamos consumiendo el agua de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, quién sabe hasta qué generación. En la Ciudad de México, ya saben, ahora están buscando un nuevo acuífero porque el que tienen ya casi se acabó y ahora están buscando agua como pozo petrolero a 1500 metros de profundidad. Aguas que nosotros llamamos fósiles, es decir, que tienen ahí cientos de miles de años. Bueno, ¿el agua nos alcanza o no nos alcanza a los mexicanos? La respuesta es, en este momento, ¿nos alcanza? No nos alcanza. Pero la razón no es tan obvia. La razón es que cada cosa que hacemos consume agua. La hamburguesa que nos presentó Miguel, por ejemplo, consume para que llegue a su plato 1000 litros de agua. Cuando come uno una hamburguesa, está comiendo 1000 litros de agua por cada hamburguesa. No tengo el dato si es la doble o la sencilla, pero sí sé que es 1000 litros de agua por cada hamburguesa. Entonces, eso se llama agua virtual. Cada cosa que nos ponemos, hacemos, la luz, todo lo que es, lo que Aristóteles decía, tecnos, es decir, lo que no está en el mundo natural, todo lo hacemos con agua. Me he esforzado, pero no he podido encontrar una sola cosa que haga el ser humano que no consuma agua. Es virtualmente imposible. Si alguien lo encuentra, me dice para ponerlo en las estadísticas, yo no he podido. Bueno, esta es la gráfica al 2011 de los flujos netos de agua virtual. El tamaño de la flecha da idea del tamaño de las importaciones de agua virtual.
Y como lo ven ustedes, la flecha más grande, la más gorda, es la de México. México es un importador neto, tal vez el más importante del mundo, de agua virtual. ¿Esto qué quiere decir en términos reales y económicos? Que el agua que tenemos no nos alcanza y que tenemos que importar productos que consumen agua. Eso tiene enormes repercusiones que no tengo tiempo de comentar, pero para citar una, el día que de veras a los Estados Unidos se les ocurra a sus agricultores cobrarles el agua, aquí vamos a tener un serio problema, porque esa agua virtual que estamos importando ahora no está repercutida en el costo de los productos en la mayor parte de los países, sobre todo los productos agrícolas. Si nos da por hacer fracking, esta cosa de sacar shale gas del norte de nuestra república, cosa que yo veo muy difícil porque no sé dónde van a sacar el agua para el fracking hidráulico, pues nos vamos a meter en otro problema. Vamos a usar los escasísimos recursos hídricos de la región en sacar gas. Bien, estas son las proyecciones de cambios de temperatura por cambio climático hacia el año 2080, 90, vamos a tener 3,5, 4 grados más de temperatura en México. Ya se me acaba el tiempo, nada más les digo que la cultura maya desapareció en el periodo clásico por 1 grado centígrado, se sabe. Este es el escurrimiento y la evaporación, los cambios que esperamos, 17 o 28, entre 17 y 20% de menos agua en México. Este es uno de los efectos del cambio climático, este es el número de desastres relacionados con el agua que sigue creciendo en el mundo. Vean las gráficas, van para arriba y todavía no están ahí los últimos desastres en los Estados Unidos y los 2 huracanes de México en el 2013. Algunos datos de la demanda global futura. La producción de alimentos tiene que duplicarse para el año 2050. Esto por varias razones. Primero, porque la demanda, además de que vamos a hacer muchos más, la demanda de carne se va a incrementar en 50%. Y producir calorías a través de carne consume muchísima más agua. El 25% de la demanda se va a dar debido a cambios, al precios en los granos, en cambios en la dieta de las vacas, porque los granos son para ellas, para que después comamos carne. La carne requiere 10 veces más agua por caloría producida. La demanda anual de leche se va a incrementar de 580 toneladas en promedio ahora a 1,043. Y para los que creen que utilizar los famosos biocombustibles es una solución, nada más les digo que reemplazar con 5 o 6% el consumo de energía con biocombustibles requeriría el doble de agua que hoy se usa en la agricultura. Si no se mejora, y es una declaración de FAO, si no se mejora el uso del agua en la agricultura, no habrá suficiente para las necesidades de producción de alimentos para el año 2050. El déficit de agua del mundo, si seguimos como vamos, para el año 2030 será del 40%, es decir, tendremos un sobregiro de agua de ese orden. Y en México, la gráfica que está ahí abajo lo dice, tendríamos también un déficit enorme de ese mismo orden de agua, que hoy en día cargamos uno pequeño, es la gráfica que está a la izquierda, pero va a seguir incrementándose. Ahí tienen, se los dejo en la presentación, una serie de referencias para quien esté interesado en el tema. Lo que les digo es, el agua es la columna vertebral de la sustentabilidad y sin sustentabilidad nuestra civilización no tiene futuro. Y termino con una frase de Leonardo da Vinci para darle tono pictórico al asunto. Leonardo da Vinci decía, y es cierto, el agua es la sangre de la naturaleza. Muchas gracias.